Bueno, vamos a entrar en el segundo bloque, evolución de la comercialización de producto industrializado. Prácticamente la alcachofa, la gente no lo sabe, pero hay un porcentaje bastante importante que va para industria. Pensamos de que cuando la planta es más productiva, estamos hablando de mitad de marzo, abril y mayo es cuando más produce y es cuando hay más producción y es cuando se destina más a la industrialización. Entonces han aparecido nuevas formas de industrialización y un poco lo que queremos comentar hoy. Pero primeramente presentaré a María Serrano. María Serrano es catedrática de la Fisiología Vegetal de la Universidad Miguel Hernández e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental, CIAGRO. Está en el grupo de investigación post-cosecha de frutas y hortalizas. Su labor de investigación de más de 30 años se centra en la aplicación de tecnologías y tratamientos con compuestos naturales y sostenibles, tanto en la pre- como en la post-cosecha, para incrementar la calidad de los frutos y hortalizas en el momento de la recolección y durante la conservación, con especial interés en los compuestos antioxidantes con beneficios para la salud. Ha publicado más de 270 trabajos en revistas científicas y participado en 50 proyectos de investigación y 97 proyectos y contratos con empresas. En estos últimos años se encuentra entre el 2% de los autores más citados mundialmente en el área de investigación y también en el área de investigación según el Shortland GPS. Eso ya no, ahí me pierdo ya. Pues le damos paso a ver si nos da alguna solución para que nuestra alcachofa tenga más vida comercial. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación, demasiado extensa, creo yo. Pero, en fin, no tenemos la solución para mantener la calidad de la alcachofa, ya quisiéramos, por mucho que se está investigando recientemente para ver qué se puede hacer para mantener la calidad de la alcachofa durante más tiempo, que es lo que todos quisiéramos. Pero, bueno, voy a contar algunas de las investigaciones más recientes que se han hecho, algunas de las cuales hemos hecho nosotros allí en nuestro grupo de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández, pero me temo que no traigo la solución definitiva, ya me pueden perdonar de antemano. Bueno, esta es una zona muy interesante o muy dedicada a la producción de la alcachofa, tanto aquí en Benicarló como en la Vega Baja del Segura. Y, de hecho, nosotros ya allí en Orihuela, en el 2019, organizamos el 10º Congreso Internacional de la Alcachofa. Y yo me he vestido hoy para la ocasión. Y, bueno, la alcachofa viene de muy antiguo. No sé si conocen el mito de la alcachofa, que dicen que el dios Zeus se enamoró de una muchacha que se llamaba Cinara y se la llevó para convertirla en diosa del Olimpo, pero Cinara se escapó y Zeus, enfadado, la convirtió en una alcachofa, una cosa con el corazón blando pero cubierta de unas brácteas duras y espinosas. Y luego, cuando Linneo ya le puso el nombre científico a la alcachofa, pues la llamó Cinara, Cinara Escolonimus, pues en recuerdo de ese mito griego. Bueno, y ya de los beneficios para la salud de la alcachofa nos ha hablado Alma esta mañana. Y aparte de las propiedades beneficiosas para la salud que tiene la alcachofa, sabemos que hay diferencias importantes en esas propiedades dependiendo, pues, de la variedad de la alcachofa de que se trate. También hay diferencias importantes dependiendo de la posición que ocupe la alcachofa en la planta, como voy a comentar algunos ejemplos, de los factores ambientales y también de los factores agronómicos. Vemos aquí, por ejemplo, cuál es el contenido de fenoles totales, que son los compuestos, algunos de los compuestos que determinan las propiedades beneficiosas para la salud de la alcachofa, y vemos que, pues, lo que son las brácteas internas, esto no tiene puntero, ¿verdad? No se ve. Vale, la bráctea, lo que es la parte comestible de la alcachofa, tiene como unos 500, 600 miligramos de fenoles por cada 100 gramos,
Y he puesto ahí un ejemplo para ver que tiene mucho más que los frutos rojos, que se consideran frutos muy ricos en fenoles. O sea que la alcachofa tendría como 3 veces más de beneficios para la salud que los fenoles. Pero también hay diferencias importantes según el año de cultivo, quiere decir que afectan los factores ambientales. También hay diferencias importantes en cuanto a la posición que ocupa la alcachofa en la planta. No es lo mismo la alcachofa guía que las primeras o las segundas. Y vemos aquí que, como todos sabemos, la producción de alcachofa, pues las mayoritarias se dan en los meses de invierno y son las segundas las que más producen en la planta de alcachofa. Pero si vemos el contenido de fenoles, vemos que hay más fenoles en las terciarias, después en las segundas y luego en las guías. Y eso es así en todas. En algunas de las variedades de alcachofa que analizamos allí en Orihuela, de todas estas 12 variedades de alcachofa, vimos que efectivamente todas tenían mayor contenido de fenoles en las alcachofas de las terciarias que en las secundarias y en las primarias. Y había diferencias importantes también entre variedades. Pero claro, la alcachofa pues sufre pérdidas de calidad durante la conservación, pérdidas que básicamente, o las más importantes, las que vemos a simple vista, son debidas al pardeamiento que se debe a la oxidación de esos fenoles que son compuestos tan importantes para la salud que tiene la alcachofa. Cuando más fenoles tiene, más se pardea, o sea que parece una cosa contradictoria. Queremos alcachofas con alto contenido en fenoles que serían más beneficiosas, pero son las que más se nos van a pardear. ¿Qué tenemos que hacer en post cosecha? Pues intentar frenar el metabolismo de la alcachofa para que todos esos procesos de envejecimiento y esos procesos de deterioro pues vayan a menos. Para ello, pues hay diferentes estrategias, desde las estrategias de campo, como elección de variedades que sean menos sensibles o menos susceptibles a esos deterioros, y diferentes tratamientos o diferentes tecnologías de conservación. Entre esas tecnologías de conservación, la más empleada es la conservación en frío. Conservación en frío va a frenar las pérdidas de peso, va a frenar los pardeamientos y va a frenar también las pérdidas de firmeza, la apertura de las brácteas, todas esas cosas que hacen que a simple vista esa alcachofa pierda calidad. En este caso se puede ver que esas pérdidas de calidad son menos importantes o se ralentizan en las alcachofas terciarias, pero claro, esas son las menos productivas en la planta y también las menos apreciadas por los consumidores porque son más pequeñas. De manera que tendríamos entonces las secundarias como más apreciadas por los consumidores y con unas pérdidas de calidad que son intermedias entre las guías y las terciarias. El uso de films de plástico como envasado de la alcachofa ha dado buenos resultados en general. Tenemos el caso de plásticos macroperforados con perforaciones que solo mantienen la humedad dentro del envase, pero no modifican la composición gaseosa de la atmósfera. Estos plásticos permiten mantener la calidad de la alcachofa. Aquí se hace un ensayo con alcachofas de cultivo convencional y también con alcachofas de cultivo ecológico, y en los dos casos el envasado en este tipo de plástico es beneficioso y muestra ciertas ventajas, y luego pues también mantiene lo que serían unos atributos de calidad como el sabor y la crujibilidad, es decir, la frescura de la alcachofa. Si se ya utiliza un plástico de atmósfera modificada, realmente un plástico que mantiene una concentración elevada de CO2 y una concentración baja de oxígeno, se pueden conseguir resultados beneficiosos, manteniendo todos los parámetros de calidad, pero siempre que el plástico tenga los niveles de CO2 y de oxígeno adecuados, porque si en ese plástico es un plástico muy impermeable y aumenta mucho el CO2 o baja mucho el oxígeno, tenemos entonces efectos indeseables, efectos totalmente contrarios.
Entonces, cuando se usan atmósferas modificadas es muy importante tener el tipo de plástico adecuado para que se consiga una concentración de oxígeno y de CO2 adecuada para cada variedad y para cada tipo, según el tamaño del envase, la cantidad de alcachofa que se meta dentro. Todo eso tiene que estar muy bien controlado. A veces, bueno, este tipo de atmósferas modificadas se ha investigado con diferentes variedades. Aquí tenemos un ejemplo de la blanca de Tudela y el anterior era de variedades italianas. Una mejora adicional se consigue cuando antes del envasado en atmósfera modificada se hace un preenfriamiento. También se puede conseguir un beneficio adicional cuando a la atmósfera modificada se le introducen aceites esenciales. Y bueno, ya en el caso de alcachofas cortadas, aquí el problema que tenemos con la alcachofa cortada también es el problema de pardeamiento. Entonces, siempre hay que utilizar tratamientos que inhiban esos procesos de pardeamiento. Uno de esos inhibidores puede ser la cisteína, y la cisteína, si se añaden aceites esenciales, pues se mejora el efecto antipardeamiento y se pueden mantener esos trozos de alcachofa cuando la cisteína se combina con aceites esenciales, pero también es importante la concentración de aceites. Como vemos en la fotografía, con 75 microlitros se obtienen mejores resultados que con mayores cantidades. También los recubrimientos comestibles se han usado para frutos y también hay algunas investigaciones en alcachofa. Recubrimientos comestibles se han aplicado también a alcachofas cortadas y algunos ejemplos, pues como este que muestro aquí, se han hecho con recubrimientos comestibles a base de la goma del fruto del ciruelo asirio y bueno, pues también tiene un efecto beneficioso retrasando pardeamiento, manteniendo calidad, manteniendo contenido en fenoles, manteniendo contenido en vitamina C, en general en todos esos parámetros de calidad. Y otro grupo de compuestos que se ha usado son lo que llamamos elicitores, compuestos que se consideran hormonas para las plantas recientemente, como los salicilatos, ácido salicílico, acetilsalicílico y los jamonatos, jamonato de metilo y metilsalicilato. Estos son compuestos que estimulan los sistemas de defensa de las plantas y se han probado algunos de ellos aplicando tratamientos post cosecha en alcachofa entera, como es el caso del ácido oxálico, y aquí vemos pues, que tratamientos con oxálico disminuyen la respiración, las pérdidas de peso, mantienen los niveles de clorofilas y disminuyen la firmeza. Y vemos aquí una fotografía en la que pues las alcachofas control ya estaban un poco pardeadas visiblemente y las alcachofas tratadas con oxálico todavía estaban en perfectas condiciones. Y estos compuestos también se han aplicado en el campo y esto es muy interesante bajo mi punto de vista porque tratamientos en campo con estos compuestos tienen efectos durante la conservación de la alcachofa en posrecolección, manteniendo el nivel de fenoles totales, mantienen también la actividad antioxidante, mantienen los niveles de los fenoles más importantes en alcachofa y mantienen también, en algunos casos, se ha conseguido aumentar la producción total de alcachofa y, en general, la producción de alcachofas de mayor tamaño, las de primera categoría, y mantienen los niveles de ácidos hidroxicinámicos, disminuyen las pérdidas de peso y, en general, pues ya para concluir, podemos decir que hay diferencias importantes en cuanto a las variedades de alcachofa, en cuanto a las condiciones ambientales, en cuanto a las condiciones agronómicas, en cómo esas alcachofas se van a comportar en poscosecha. Y algunas de las investigaciones pues arrojan un poco de mejora en esas posibilidades de conservación y quizá pues, los tratamientos en campo también podrían hacer que obtengamos mejoras de calidad en el momento de la recolección y mejoras de calidad también después de la conservación. Bueno, pues esto sería todo. Quería agradecer a la organización del congreso, primer congreso de la alcachofa, y espero que sea el primero de muchos más, que me haya invitado a participar aquí y a contar un poco lo que hemos hecho en el grupo de investigación de Orihuela.
de nuestra universidad, y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. María, yo quería matizar un tema que cuando estabas un poco haciendo tu explicación, estaba yo pensando, generalmente en Benicarló, que es la zona que yo conozco, siempre teníamos, para el consumo en fresco, teníamos un sistema para alargar la vida comercial, era muy práctico. Es decir, pensando o de la base que la alcachofa es una flor, aquí se habían construido unas balsas, entonces cuando tú confeccionabas la alcachofa en cajas de madera, sobre todo, o de plástico, lo que hacíamos era sumergirlas en agua, simplemente en agua. La alcachofa se empapaba en agua y tú luego las mandabas. Eso generalmente tenía 2 o 3 días de vida comercial más que la que no hacías nada. El problema teníamos es cuando trabajamos para industria, porque claro, venían sobre todo aquí entraban los remolques en graneles, que ahí sí que no podías hacer nada. ¿Qué pasaba? Que como ahora no me oye ningún conservero, pues siempre jugaban con el precio y con mucha producción, poca producción, ahora te cargo un camión, ese no te lo cargo, y entonces eso sí que era un problema porque muchas veces las metías en cámara y luego tenías problemas porque se envejecían. Y era un problema en su día, porque claro, o lo vendía barato o te se perdía en la cámara, por así decirlo. Y siempre buscando a ver qué posibilidades para poder alargar esa vida comercial del producto. Pues bueno, va. Seguimos ahora. Le toca a Fernando. Fernando está dentro del evolución comercial del producto industrializado. Bueno, esto lo hará Fernando Puerta, currículum de Fernando. Fernando Puerta es un profesional apasionado por el sector agroalimentario y muy especialmente por el desarrollo y comercialización de la alcachofa en todas sus vertientes. Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha centrado su carrera profesional en la gestión, la innovación dentro de la industria alimentaria. Actualmente es CEO del Grupo Cinara, empresa especializada en la producción y comercialización de alcachofa procesada a nivel global, con el propósito claro de que todos disfrutemos de las alcachofas. A lo largo de su trayectoria técnica ha tenido la oportunidad de participar en la implementación de procesos productivos e innovaciones a nivel internacional, con experiencias sobre el terreno en plantas de España, Estados Unidos y Perú. En su día a día, Fernando cree firmemente que la mejor manera de afrontar los desafíos actuales del sector es aportando soluciones creativas que generen valor y sostenibilidad en el entorno a la alcachofa. Fernando, sin más dilaciones, puedes... Vale. Muy bien, pues lo primero de todo agradecer la invitación y daros la enhorabuena por la organización. Sabemos el esfuerzo que lleva y, en primer lugar, el título de la presentación que hemos querido transmitir, que la alcachofa fresca tiene su periodo estacional, pero la industria estamos aquí para hacer pensar y mantener la alcachofa en la mente de todos los consumidores de los 365 días del año. En ese sentido, una pequeña pincelada de quién somos Cinara en el Grupo Cinara. Somos un grupo global donde operamos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Los 365 días del año solamente hacemos alcachofa procesada, y en todas sus vertientes, y apostando mucho por la innovación y generar valor en torno a la misma. Una vez dicho eso, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vemos desde Cinara, no solo en España, sino en Europa y en Estados Unidos? Que cada vez más la alcachofa es un producto que genera mucho deseo en los consumidores, pero a la vez tiene un punto de fricción ante los mismos. Para eso, la alcachofa fresca es una verdura estacional, y los formatos industriales se incorporan a la misma para poder mantenerlo durante todo el año. Pero la clave está en qué formatos pueden mantener el sabor, la salud, la conveniencia y la sostenibilidad de la alcachofa. La alcachofa fresca es estacional, genera mucho estrés al consumidor a la hora de prepararla y es perecedera. La industria intenta reducir eso y elimina la parte de estacionalidad. Eso permite generar una distribución global y una disponibilidad durante los 365 días del año.
Y esto, ¿cómo lo podemos unir con las macrotendencias que hay en el sector de la alimentación? La gastronomía mediterránea es algo que está en boga y cada vez crece más y tiene más tendencia y tirón en Estados Unidos, el Plant-Based, el Clean Label y la salud digestiva. A día de hoy, en Estados Unidos, se dice que en los próximos años la fibra será lo que ahora conocemos por la proteína. Es decir, que la fibra, la aportación de valor con la fibra y la alcachofa es el complemento perfecto. Creemos que por ese sentido podemos captar muchos más consumidores. Y las un poco más ya aterrizado a microtendencias, cada vez los consumidores que tenemos a día de hoy son consumidores donde cada vez más le cuesta y los tiempos y los modos de consumo son mucho más reducidos y consumir alcachofa y prepararla en fresco genera una gran barrera. Después los momentos de consumo también estamos trabajando y creo que debemos entre todos llegar con la alcachofa a unos momentos de consumo diferentes y ampliarlos en el tiempo para intentar mantenerla en la mente de los consumidores durante tener más contacto con ellos. Y obviamente los platos preparados es una tendencia que ya está aquí y la cual creo que la alcachofa se da el ingrediente perfecto para poder hacer tracción con ella. El objetivo es disminuir la fricción total que tengan los consumidores con la alcachofa y si conseguimos esto, ya se está viendo con su introducción en la hostelería cada vez más, y ya se ha comentado varias veces hoy, en la hostelería no hay restaurante que no tenga ya alcachofa en sus cartas. Los productos productos industriales con uso de alcachofa, cada vez más se ven en los lineales más productos elaborados y procesados con alcachofa, y obviamente en los hogares. Para eso, los formatos que históricamente se han venido trabajando, pues obviamente el fresco, que tiene su estacionalidad y también está muy vinculado al ritual gastronómico. La conserva siempre se ha visto como un fondo de armario, de despensa, que siempre te sacaba de un entuerto, pero que no algo muy atractivo, pero sí facilitaba mucho el uso en cualquier momento de la alcachofa. Los congelados, que cada vez más están creciendo y también están facilitando mucho el consumo de los vegetales porque eliminan gran parte de la fricción, y los platos preparados. Pero ¿cuál es el muro invisible al cual nos encontramos con la preparación de la alcachofa? Pues obviamente, ya lo he comentado, la dificultad de preparación de la alcachofa en fresca, la merma percibida por el consumidor, porque la alcachofa es un vegetal que, aunque en volumen represente un 0,08%, en valor puede ser que sí represente algo más, y cuando compras alcachofa fresca y la pelas y después gran parte de ella la generas como merma, aproximadamente un 60-70%, obviamente al consumidor eso le intimida. Y después, pues también conforme van entrando nuevas generaciones de consumidores, donde el consumo no se adapta, es decir, la alcachofa fresca no se adapta a las tendencias, pues desde la industria creo que aportándole productos que se alineen con las tendencias de consumo y estos públicos objetivos estos públicos más jóvenes, puede alinearse con su consumo. Desde Cinara, en esta línea, estamos trabajando en 3 líneas. Alcachofa al vapor, que es alcachofa al 100%, envasada al vacío y que distribuimos en refrigerado, alcachofas confitadas y los chips de alcachofa. Ahí lo que vamos buscando es facilitar al máximo posible el consumo de alcachofa a los consumidores, quitándole toda la labor previa de consumo. Los tiempos de preparación están en torno a 2-3 minutos y las chips de alcachofa son para consumir en cualquier momento. Y lo que hemos intentado con ellas es llevarla a un punto o a llevar la alcachofa a momentos de consumo que hasta este momento no estaban. Y por tanto, lo que creo que como sector debemos afrontar es intentar reducir la fricción, multiplicar las ocasiones de consumo y, en definitiva, construir valor en torno a la alcachofa. Para eso creo que la unión de
la parte de industria de producción primaria o fresco con la industria es clave y podemos obtener una combinación que es exitosa y que consigamos poner la alcachofa los 365 días en la mente de los consumidores. Y esto es todo. Muy bien. Damos paso al siguiente. La ponencia es la comercialización de la alcachofa cocinada. En este caso tenemos ponente a Francisco de Miguel Sabaté. Francisco de Miguel inicia como cocinero profesional en el restaurante Central El Barranco en Perú, pasando posteriormente al restaurante Paco Roncero en el Casino de Madrid. Posteriormente desempeña la responsabilidad de maître del Hard Rock Hotel Ibiza durante la segunda mitad del año 2014, pasando después nuevamente al restaurante Paco Roncero del Casino de Madrid. En el 2015 da el salto a Euroambrosillas como director de investigación y desarrollo, puesto que desempeña en la actualidad desarrollando producto cocinado para el canal Oreca. Si quieres. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación y agradeceros la invitación a... Pero, ¿cómo va esto? ¿Para adelante? ¿Esto no? Vale. En primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos invitado a participar en este primer congreso de la alcachofa. Y bueno, pues voy a hacer una breve introducción para los que no nos conozcan de lo que es Euroambrosillas, muy cortita. Somos una empresa familiar, el fundador de ella, bueno, son 5 hermanos, pero el que idea el proyecto de Euroambrosillas se llama Francisco de Miguel, somos muy originales en los nombres, como mi padre, ¿vale? Y bueno, pues nace a raíz de una conversación con un cocinero que hablando del tema del magre de pato y las virtudes que tenía dárselo a 10 cocineros distintos. Entonces, en el año 2004 crea el proyecto de Euroambrosillas con la idea de elaborar producto cocinado para la restauración. Nuestra filosofía siempre ha sido la obtención de la mejor materia prima, elaborando de manera tradicional llevadas a una industria y conservando los medios de cocción más naturales posibles, es decir, sin añadir conservantes, colorantes ni aditivos. Todo este modelo nace sobre todo de escuchar, como he comentado anteriormente, a las peticiones que dan en las cocinas. Perdón, no, vale, está bien. Las peticiones que nos ofrecían los cocineros. Por lo tanto, una vez escuchadas estas peticiones, lo que hacemos es llevar un producto de calidad, pero no solo para ayudarles a ellos, sino que encima lo tenemos que defender dentro de sus cocinas. Y luego vais a entender por qué he dicho esto. Esto nos lleva al tema que vamos a abordar hoy, que es la comercialización de la alcachofa, que nosotros decimos que esto es una solución real para ellos. Y voy a intentar a lo largo de la presentación que entendáis por qué he dicho esto al principio. No me pasa. Vale, ya lo estoy haciendo yo mal, perdón. ¿Qué problemas nos encontramos en la restauración actualmente? No es una opinión nuestra, sino que es algo que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años y sobre todo se ha acentuado más después del COVID, que es la falta de personal. Esto lleva a que haya una rotación constante en las cocinas de los restaurantes. Como consecuencia de esto, hay mucho menos tiempo para la elaboración de los platos y tenemos una mayor presión sobre el margen. Bueno, tienen una mayor presión sobre el margen. Por eso quiero utilizar aquí una frase que es la de hoy el cocinero no busca inspiración, sino que busca seguridad. Porque al final todos estos problemas lo que hacen es que cuando tú hayas formado a un personal, cuando ya lo tienes totalmente formado, al final se te puede ir. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te dejan, como decimos, en fuera de juego. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el cocinero? Tener seguridad para poder siempre ofrecer al cliente que va a su casa esa calidad de producto y por lo tanto mantener el negocio vivo. Aquí sabemos la exigencia que tiene un producto como, en este caso estamos hablando de la alcachofa fresca, que necesitas tener conocimiento, necesitas mano de obra y sobre todo necesitas mucho tiempo. Como esto
es lo que no se encuentra hoy en día, nosotros lo que estamos intentando es evitar ese riesgo para el cocinero. Entonces, a mí me surge una pregunta que viene con esto, que es ¿qué es realmente el producto cocinado de alcachofa? Pues para nosotros los motivos son muy fáciles. Antes de esto, que son unos ejemplos, para mí la alcachofa es regularidad, ser un producto homogéneo, que siempre es igual en cada momento del año y en cada momento de consumo siempre tenemos el mismo producto. Tenemos las mermas mucho más controladas. Como bien has explicado antes, al final una alcachofa, para lo que nosotros elaboramos, que es la flor de alcachofa, tiene un entre el 65 y 70% de merma, es decir, que lo tiramos a la basura para ofrecer ese producto. Por lo tanto, tenemos los costes mucho más optimizados y mantenemos el producto durante todo el año. Igual, espérate que me he desviado, perdonadme. Me he desviado, perdonadme. Perdonadme, lo que os decía es ¿qué es realmente el producto cocinado de alcachofa? Hemos dicho que es estable, que es regular, que está trabajada ya previamente y que está lista para el consumo y para su uso. Nosotros no venimos aquí a quitarle el trabajo al cocinero, que es algo que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra trayectoria, que muchas veces entrábamos en una cocina y nos dicen que les estamos quitando el trabajo. Y todo lo contrario. Al final hay una serie de problemas que está habiendo, que es una realidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Es algo que nos encontramos, la crisis del personal. Por lo tanto, lo que le estamos ayudando es a asumir menos riesgos en sus cocinas. Ahora es lo que he dicho previamente, ¿vale? Perdón. ¿Por qué el restaurador sí que compra producto cocinado de alcachofa? Pues al final lo que hemos hablado. Es regular, siempre es homogéneo. Si eres una cadena de restauración organizada, en este caso tienes establecimientos a lo largo de la geografía española, siempre vas a poder consumir el mismo producto de alcachofa en uno o en otro, independientemente de quién lo manipule. Te lo vas a encontrar misma textura, mismo color, mismo sabor y encima durante todo el año. Las mermas, como he comentado, las tenemos mucho más controladas y los costes, por supuesto, los tenemos mucho más optimizados. Lo podemos mantener durante todo el año, no como pasaba antes, que dependías de la estacionalidad. Ahora, empresas como Euroambrosías y Cinara, por ejemplo, que hacemos cosas parecidas, logramos que el producto lo tengamos durante todo el año, los 365 días del año, cuando antes lo teníamos en un periodo de tiempo muy corto, que hacía que tu producto estrella se fuese de la carta durante 6-7 meses. Ahora ya podemos decir que está durante todo el año y siempre manteniendo esas propiedades que tiene la alcachofa. Nosotros decimos que cuando compramos un producto cocinado, o cuando el cocinero más bien, el restaurador, compra un producto cocinado, se va a encontrar con un producto que no les falla, que no se les oxida y que está preparado para ser utilizado en el momento. Después de todo esto, quiero hacer una pequeña reflexión, o me hago yo una pequeña reflexión, que es lo que para nosotros el sector productor debe entender, siempre hablando de la alcachofa cocinada, ¿vale? Para nosotros el futuro de la alcachofa cocinada ya no solo pasa por llevarle una caja al restaurante y ya está, sino pasa por darle una solución y ofrecerle distintas alternativas de lo que puede hacer con el mismo producto. Es decir, no necesariamente necesitamos siempre utilizar la flor de alcachofa, sino que con ese mismo producto podemos añadirlos a guisos, podemos cortarlas en cuartos, añadirlas como toppings en arroces. Bueno, ahora, como han dicho anteriormente, que los italianos la utilizan como aderezo para las pizzas. Pues bueno, al final es lo que queremos demostrar con qué es lo que necesita la alcachofa. Es decir, ya no vale, como he dicho, no vale con llevar la alcachofa como tal, sino que al final lo que le estoy dando es una solución al restaurador para que él pueda tenerlo durante todo el año y de forma homogénea en su restaurante. Para nosotros, ¿qué significa el producto cocinado? Pues al final, más margen. Esto cada vez se habla más en la restauración, en la hostelería, todo debido a los problemas que vienen viviendo en los últimos años.
Tenemos entonces los costes mucho más controlados gracias a esto. Tenemos menos dependencia de la temporada. Ya nos encargamos, empresas como Euroambrosías, de trabajar durante la temporada, que es cierto que lo han mencionado anteriormente. Hay veces que solo se piensa que es un tiempo muy cortito de la temporada de alcachofas, pero realmente cada vez se está alargando más, cada vez empiezan antes y encima en las cocinas nos reclaman el producto antes, sin pensar en que todavía no es la época idónea del producto para su recolección. Por lo tanto, creas una relación estable con tu cliente, por la sencilla razón de que si antes lo tenías durante solo 6 meses, ahora lo estás teniendo durante todo el año. Antes tenías una relación con el cliente durante 6 meses y ahora por lo menos la podemos tener durante todo el año, y eso hace que tengas una relación muchísimo más estable con ellos. En el canal Horeca sí que estamos viendo que antes, yo esto lo vengo aprendiendo de estos años atrás, antes valía por vender por kilo. Ahora ya no solo vale por vender por kilo, sino que necesitas vender por solución culinaria. Es decir, yo le necesito dar a ese cliente la posibilidad de qué hacer con ese producto. Entonces le doy diferentes alternativas. Y luego, para ir concluyendo, nosotros no decimos que la alcachofa confitada compita contra la alcachofa fresca, sino todo lo contrario. Pues nosotros creemos que la defiende. Por lo tanto, si queremos que la alcachofa, en este caso la confitada o la cocinada, siga estando dentro de las cartas de los restaurantes de la geografía española, incluso ya la conseguimos ver también el mismo producto de flor de alcachofa fuera de España como en forma de flor. Tenemos que verla no solo como un producto agrícola, que hay que verla así, no hay que olvidarse de dónde viene nunca, pero hay que verla también como una solución que está lista para funcionar. Es decir, es abrir un envase, como ha dicho nuestro compañero anteriormente, tienes una preparación muy pequeña de muy pocos minutos y te da igual, independientemente de quién la manipule, siempre te va a salir igual. Así que con esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. Francisco, muchas gracias. Turno de preguntas. ¿Hay preguntas para nuestros ponentes? ¿Alguien del público que se atreva a hacer alguna pregunta? Si no, me toca hacerlas a mí. Muy bien. ¿Hay alguien valiente? Bueno, no sé, no, lo veo difícil. Yo, en este caso, a María, ¿no? Me he despistado ya con los nombres. Sí, María. Independientemente, nosotros tenemos, el sector nuestro, tenemos muchas mermas en el transporte. A nivel de, generalmente se emplea frigoríficos, mantiene la temperatura, pero lo que tú pesas cuando sale el camión y luego lo que pesa cuando llega, pues normalmente son 24, 36 horas, depende, hay una merma importante. Sí que han habido algunos sistemas de refrigeración en el cual la mayoría frena el ennegrecimiento, pero lo que es la merma es difícil. ¿Hay algún sistema que esté funcionando ya, que sea un poco quizás de una post-cosecha para cámaras de conservación en almacén y luego en el transporte que realmente funcione o que sea efectivo? A ver, mantener la temperatura baja durante toda la cadena de transporte es siempre lo que se recomienda. O sea, desde el almacén hasta el camión y luego al punto de venta. Cuanto más baja sea la temperatura, menores son las pérdidas de peso. Eso es así en todos los vegetales. Correcto. Y luego, si hay un recubrimiento plástico, no hace falta que sea un plástico de atmósfera modificada, que son más caros. Un plástico macroperforado, tipo corriente, eso hace que las pérdidas de peso sean aún más bajas, porque mantiene una atmósfera con una humedad relativa alta. Tú tapas la caja con un plástico macroperforado y ya está, ¿no? Entonces, ahí la atmósfera se mantiene alta
Y el fruto, el vegetal, en este caso la alcachofa, transpira menos, pierde menos agua. Y eso, si tú reduces un 2% las pérdidas de peso, en un camión de 20 toneladas estás reduciendo una cantidad de kilos importante. O sea, estamos que al final, hablando de un producto que el precio es relativamente alto. que luego decimos, ha reducido un 2% las pérdidas de peso. Parece que no es nada, pero cuando multiplicas por un camión por toneladas, de 12.000 kilos, sí, correcto, eso es muy importante y al precio que está. La solución, desde mi punto de vista, más económica sería transporte, todo lo que se pueda mantener la cadena del frío y un plástico sobre la caja, sobre el palet. Sobre lo que sea. O sea, diferentes formatos de empaquetado con diferentes plásticos. Que no es caro. Del tipo macroperforado, que no son lo más barato que se puede encontrar. Muy bueno, ya sabemos algo más ya. Luego, yo a Fernando, ha salido antes el chip de alcachofa. Eso, introducir el chip de alcachofa, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, porque tú cuando dices chip de alcachofa, realmente dices... Es complicado eso, ¿no? Sí. Porque es una cosa que nunca se ha visto. No sé, dinos un poco rápidamente cómo lo promocionasteis, el chip de alcachofa. Ahí nació un poco de ver las tendencias de mercado que había en aquel momento, lo lanzamos por allá por 2017, y también lo que íbamos buscando era captar nuevos consumidores. Nos dirigimos tanto a la gran distribución con la cual trabajamos y tenemos muy buena relación, y también abrimos canales de canal impulso, y la verdad que hemos conseguido implantarlo y consolidarlo en nuestro portfolio, y no solo en España, sino también en Estados Unidos, que está muy alineado con las tendencias de consumo de snacks vegetales con alto contenido de fibra. Es el snack con más fibra que hay en todo el mercado. Y aparte, en esa línea también lo que hemos ido buscando ha sido siempre el aportar y poner al consumidor en el centro de la mesa para el desarrollo de nuevos productos, y después argumentarlo muy bien de cara a la gran distribución, de cara a los compradores, los motivos y la comunicación en los packaging y en redes para llegar a los consumidores finales. Una cosa, y ahora yo... dime qué diferencia hay entre el consumidor americano y el europeo, porque prácticamente lo que es el alcachofa en conserva de España, lo que es el bote, yo creo que el 80% va a Estados Unidos. Aquí España no se consume. Sin embargo, lo que has dicho, el chip de alcachofa funciona muy bien en Estados Unidos, la conserva va prácticamente... Y sin embargo, aquí en España, alcachofa en conserva, vamos, es que no se consume. ¿Qué diferencia hay o qué ve el consumidor americano que no ve el español? Ahí, sobre todo en la parte de los snacks, el consumidor americano es un consumidor que es menos sensible al precio. No es que sea menos sensible, sino que los precios de costo permiten vender a unos precios a los cuales la sensibilidad no es tan alta. En el mercado aquí de España, ahí el factor precio también esto. Lo que sí es verdad que en España, en las zonas donde hay mucho consumo y tradicionalmente el consumo de alcachofa es alto, los chips de alcachofa funcionan y rotan muy bien. En Cataluña están en varias cadenas regionales listados, y la verdad que es un producto que está rotando y funcionando bien. Y en Europa vamos abriendo camino también poco a poco. Bien, a ver si tenemos suerte. Yo ahora, para preguntarle a Francisco de Miguel el tema de Euroambrosía, es decir, yo recuerdo hace años cuando contacté con tu padre, que antes te lo comentaba en la comida, vino un señor que nos quería comprar alcachofas, y claro, generalmente cuando me dijo que era para un obrador, la reflexión mía es decir, que nosotros, Beniordes, que vende trailers, es decir, 2 para ahí no le vamos a vender. Y él me dijo, tranquilo, que yo 2 o 3 camiones te los compro sin ningún problema. Yo quedé, vamos, estupefacto, porque una cuarta gama o quinta gama, depende cómo se mire, que tuviera ese poder de producción, de transformación, a mí me impactó en su momento. Entonces me explicó lo que es el alcachofa en flor y tal y cual. Parece que cuarta y quinta gama va a más, es decir, entendemos que es una salida para nuestra producción. Yo el problema que le veo siempre a la industrialización es que para sacar excedentes va muy bien, pero cuando la alcachofa está a 2-3 euros el kilo, la cuarta gama puede llegar a esos precios, o tenemos que esperarnos a la época de industria, que es finales de marzo, principios de abril, para poder trabajar con
cuarta y quinta gama, en este caso como una empresa como la vuestra? Bueno, nosotros intentamos rehuir un poco de la palabra cuarta y quinta gama en nuestra empresa, porque el producto primero que elaboramos creemos firmemente que no es un calentar y servir como sería una quinta gama, sino que lleva un proceso previo delante. Ahora mismo el tema de los precios van subiendo, bajando, dependiendo de la época en la cual empecemos, y depende mucho de cuándo empieces la temporada. Cada vez el cliente, vosotros creo que has comentado antes, ahora todo el mundo sabe de todo y creo que no es así. Porque cuando un cocinero te reclama una alcachofa, tener alcachofa en pleno mes de noviembre o octubre, fresca es imposible de tener de calidad. Las que empiezan a finales de diciembre, principios de enero, pues tienen un coste bastante más alto que cuando empiezas con la temporada. Al final creo que esto es empresas como la nuestra son soluciones para la restauración, para que ellos no tengan ese incremento de precio durante el año, sino que al final yo marco un precio y trabajo todo el año con él. Bueno, para el sector es bueno porque, a ver, diversificas, tienes otras, es decir, la parte de la alcachofa, la parte de industrialización es muy importante y tú cuando más empresas tengas, tienes más salida para tu producto, porque generalmente la alcachofa en esas fechas vienen golpes, es decir, yo recuerdo en Semana Santa que se cierran las fábricas porque es fiesta, se acumula la producción, en el campo la planta sigue trabajando y no para de crecer, entonces luego llega el lunes o el martes, las fábricas están a tope, no pueden absorbir la producción, bueno, es un galimatías, pero si tienes más oferta en cuanto a nuevos clientes, pues mejor diversificas. Cada año crece la demanda de este producto, nos lo encontramos en todas las cartas de todos los restaurantes, o sea, ya difícil es no ver la flor de alcachofa en cualquier restaurante, da igual la categoría de negocio. Te puedes ir a una cadena de restauración organizada que va más a precio y tiene el producto, y te puedes ir a un restaurante con un caché más alto que también tiene el mismo producto. Muy bien, bueno, pues espero que os vaya bien. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Si no, tendremos que cerrar. Bueno, por mi parte nada, agradecer a esta gente tan espléndida que nos ha dado explicaciones y alguna solución le tendremos que sacar a todo esto. Muchas gracias.